Buenos días, nosotros somos el podcast de Ser o No Ser, conformado por mi compañera Nahara Irazú, mucho gusto. Ismael Briviescas. Y pues su servidora Camila Pacheco. En este episodio estaremos hablando acerca del comunismo y yo seré la primera en introducirlos acerca de su origen y pues las políticas que dieron inicio a este movimiento o ideología revolucionaria en su tiempo y que sigue pues vigente en algunos países hasta la fecha. ¿Ustedes saben qué es el comunismo? Aparte de la imagen del meme del conejo que dice nuestro. Pues es un sistema económico, ¿no? Más o menos. Va por ahí, pero no es tanto económico, sino también es un pensamiento social. Pues es como el que busca que todos, o sea, que no haya ricos, ni haya pobres, ni, o sea, que sea como que parejo, ¿no? Sí, es uno de los principios que defiende el comunismo. Y pues para saber un poco de voy a introducirlos desde los inicios hasta cómo se creó. Pues básicamente el comunismo se dio origen en la Revolución Industrial, ya que pues venimos de una sociedad que llevaba muchísimo tiempo poco ilustrada, poco organizada. Así que cuando se dio todo este auge de la Revolución Industrial de las máquinas, pues muchos pensarían que la riqueza estaría dividida y que la sociedad pues progresaría a niveles brutales, ya que, como dije, las máquinas fueron pioneras para nuestra evolución. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que con las máquinas llegó la burguesía, que básicamente es que los ricos se hicieron todavía más ricos. Llegó pues las clases sociales, que las clases sociales siempre han existido, pero como ya mencioné, los ricos se hicieron cada vez más ricos y los pobres, la clase social trabajadora, pues en vez de comenzar a ganar más equitativamente, pues realmente no fue el caso. Sus salarios se vieron todavía más afectados y pues cayeron en una gran pobreza extrema, ya que también pues vino todo esto de la Gran Depresión de 1929. Ahora bien, ¿cuáles fueron las ideas principales? Básicamente pues defiende 4 principios fundamentales que son la lucha de clases, la propiedad, el fin de la explotación y la sociedad sin clases. La lucha de clases, pues, ¿alguno de ustedes tienen una idea vaga de qué es? Comentas uno de los conceptos básicos del comunismo es el quitar la lucha de clases que se ha llevado a lo largo de los siglos, ¿no? Siempre ha existido, o sea, desde que existió una economía ha existido la lucha de clases, ¿no? Uh-huh. No sé, si nos vamos desde Egipto, o sea, está ¿cómo se le decía? El faraón. Uh-huh, y sus esclavos, ¿no? Entonces, básicamente, si los medios de producción pertenecen a todos, no existe una clase social, todos somos iguales, entre comillas. Exactamente. Pues sí, básicamente la historia siempre se ha movido desde conflictos en base a la lucha de clases, generalmente causados por la disconformidad con la clase alta, en este caso pues la burguesía, y es que la clase trabajadora vivía en una extrema pobreza. Y como ya mencioné, veían inverosímil el hecho de que existían máquinas, había una sobreproducción y esa sobreproducción, en vez de traer pues más salarios, realmente lo que hizo fue que solamente enriquecía más al bolsillo de la clase alta. Con la propiedad, pues esto suena un poco raro, pero con propiedad se refiere a que las máquinas, que en este caso vendría siendo la propiedad de la que se habla, pertenezca a toda la sociedad, no solamente a los ricos. Y es que algunos pensarían, pero son los ricos quienes hacen las máquinas o quienes ponen el capital para realizarlas, porque la clase baja, que son quienes las operan, deberían de quedarse con estas. Y pues lo cierto es que, pues si bien la clase baja no pone capital, pone la mano de obra, que es sumamente importante para dar funcionamiento a esta, para asegurarse que estas sigan funcionando correctamente
y pues quita demasiado tiempo y son jornadas que no eran bien pagados para los trabajadores y pues quitaba muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y pues sí, solamente seguían enriqueciendo a la clase alta. Después pues era el otro concepto que proponía el comunismo, era el fin de la explotación y pues como su nombre lo dice, con fin de la explotación se refiere a que las jornadas ya no sean tan largas, que la gente tenga el mismo derecho a los recursos que la clase alta tiene, porque era extraño y absurdo que los trabajadores que se mataban, explotaban trabajando muchísimas horas recibieran un salario considerablemente bajo en comparación a los ricos. Así que, ¿por qué había tanta desigualdad? Claramente era explotación y los explotados pues no recibían una remuneración lógica para su esfuerzo. Por último, pues tenemos a la sociedad en clases, que esto se va junto con pegado con los recursos que ya mencioné, y es que pues quieren la total abolición de las clases sociales y pues que la sociedad sea más equitativa respecto a la distribución de riquezas. En los conceptos que mencionaste, ¿era el primero? ¿Cuál era? Era la lucha de clases. Ok, la lucha de clases. Que es el concepto básico del comunismo, ¿no? Que quitar la lucha, quitar las clases sociales, no existe. Porque tengo entendido que al inicio, cuando inicia el sistema comunista, es requerido tener una clase que controla esto, ¿no? Sí. Porque, o sea, al inicio de todo esto, como fue en, no sé, en el caso de Rusia, ¿no? Con Stalin, con Lenin, esta persona, entre comillas, se podría considerar una persona burguesa, ¿no? Porque está controlando, pero tiene que llegar a un punto donde esa persona se quite de ahí y el sistema solo vaya fluyendo, ¿no? Sin que nadie lo controle. Exactamente, y pues... ¿Ustedes creen que eso puede ser posible? Pues debería de existir una revolución como existió justamente pues la revolución rusa, que quitaron al zar y dio origen al partido, a la URSS, no recuerdo exactamente bien las siglas de esta, pero pues sí, o sea, creó todo un partido comunista, pero pues se logró en base a una revolución. Y no es algo que se logre de la noche a la mañana, sino que lleva bastantes años de inconformidad. A todo esto pues también me faltó mencionar, un error mío, que los pioneros del comunismo como tal fueron Karl Marx y Friedrich Engels, los cuales fueron ambos pensadores alemanes, y gracias a la publicación de un libro periódico de Karl Marx, si no recuerdo, fue que la sociedad pues comenzó a consumir pues el comunismo y a estar de acuerdo cada vez más respecto a los ideales de estos dos alemanes. Sí, no, y de ahí también es donde, o sea, el comunismo y el capitalismo son como los acá de que enemigos, ¿no? Sí, por eso se dio origen a la Guerra Fría. Pero como tal, o sea, dato curioso, ¿sabían que no existe la definición de capitalismo en sí? O sea, fue algo que Karl Marx lo definió, porque en sí se le llamaba algo como de libre mercado o algo por el estilo, pero Marx le puso el nombre de capitalismo, pero como tal no existía ese nombre como tal. Yo no sabía, pero pues ahora ya sé. Sí, está chido. Y de hecho ayer estaba viendo un documental sobre el caso de Lenin en la Unión Soviética, y dice algo muy chistoso, que todos los comunistas son... O sea, sí, y curioso, esta persona no trabajaba, no hacía nada, era mantenido. Pero literal. Fue curioso porque ¿qué no se supone que Lenin pues fue uno de los revolucionarios que quitaron al zar y dio paso pues a la fíjate URSS? que no lo quitaron, porque... Pues lo fusilaron, ¿no? No. No fusilaron al zar y a su Haz de familia, cuenta a los que... Romanov, ¿no? No me acuerdo el nombre de esa persona, pero haz de cuenta que hasta antes de la Primera Guerra Mundial todavía Rusia era un imperio, ¿no? Uno de los más fuertes y todo eso. Sí, sí. Pero al momento de entrar, el zar entrar a la Primera Guerra Mundial,
ahí quedó. Haz de cuenta, Rusia ya no volvió a ser igual después de la Primera Guerra Mundial. El zar perdió el apoyo completo de la iglesia, de los militares, del pueblo, porque se metió a una guerra que ni siquiera tenía el que ver, ¿sabes? Como porque... Y el pueblo se moría de hambre. Exacto. Y aparte, Rusia sí era un país muy grande, pero realmente no estaba muy desarrollado en comparación de Alemania armamentísticamente. Entonces Alemania le dio para llevarnos, o sea, mataron creo que como 10 millones de rusos, algo así. Entonces la inconformidad del pueblo la sintió el zar y él solo se sacó del poder. Y para seguir con el poder en la familia se lo otorgó a su hermano, y su hermano literal solamente lo tuvo 2 horas. Fue a la cámara de, no sé cómo le digan, por no decir la cámara de diputados, no, fue a la cámara de diputados, en 2 horas agarró y le dijo, yo no quiero este poder, ahí se los dejo. Entonces quedó el hueco del poder vacío, o sea, literal, creo, no estoy muy seguro si pusieron a uno interino o algo por el estilo, pero no tenían claro si iban a seguir siendo un imperio, si iban a cambiar a democracia y este tipo de cosas, y ahí es donde entra Lenin. En medio de toda esta confusión, pues la tenía un poco más fácil. De hecho, imagínate, era un imperio muy grande, pero pudo derrocarlo con tan solo 100 personas. O sea, así de desorganizados estaban en ese momento. Qué arribista el Lenin. Fue oportunista. Ah, sí. Y recibió mucho apoyo también de Alemania, porque como Alemania quería sacar a Rusia de la guerra que estaba recibiendo, porque estaba siendo atacado por un lado europeo y aparte por Rusia le estaban haciendo la del sándwich. Entonces, Alemania va con Lenin, que en ese momento estaba exiliado en Suiza por las ideas comunistas que había tenido, y le dijeron así que nosotros te damos arma, te damos dinero y te llevamos hasta Rusia para que quedes como el chido en Rusia. Y fue lo que hicieron. Y subió en 6 meses aproximadamente. Dio más contexto histórico que yo. Ok, entonces, a ver, recapitulando. Entonces, el capitalismo defiende que cada quien puede tener su dinero y sus propiedades si las trabaja. Y la diferencia es que el comunismo no hay propiedad privada. O sea, en el capitalismo sí. En el comunismo se busca igualdad y en el capitalismo diferencia, competencia. Entonces, en el comunismo manda el Estado, por así decirlo, y en el capitalismo el mercado. Okay. Pero se supone que en el comunismo, en el sistema comunista perfecto, no debería de existir un sistema de gobierno, no debería existir nada de eso, o sea, debería ser libre, pero es imposible, siempre va a haber, al final siempre terminan, bueno, los ejemplos que tenemos de comunismo siempre han terminado siendo autoritarios y polarizados y atacados. Sí, y los ejemplos de comunismo en países los veremos